Estoy segura de que has oído hablar más de una vez del TDAH, pero ¿de verdad tenemos claro lo que es? Hola, soy Ana Roig y esto es Zebra Talks. TDAH es una sigla que responde a trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y es un trastorno que consta en los manuales de psiquiatría desde hace más de 60-70 años y realmente se tipificó como lo conocemos a día de hoy en 1987, aunque hoy en día se hace una distinción entre subtipos que por aquellas no existía todavía. Antes de que existiera el TDAH como tal o que se considerara como tal, sí que existía un trastorno por déficit de atención, pero que no siempre iba ligado a esa segunda parte que es la de la hiperactividad. Hay personas hoy en día que dicen TDA y un grupo de ellas será porque simplemente no pronuncia la H, pero otro grupo será porque todavía se sigue arrastrando mucho esa corriente de pensamiento de que la hiperactividad pues a lo mejor no está o no está siempre. De todas formas, según el convenio a día de hoy, en 2025 por lo menos, el TDAH siempre implica esa segunda parte, la hiperactividad, aunque no tiene siempre por qué ser física. Los criterios de diagnóstico del TDAH fundamentalmente son dos: la inatención y la hiperactividad o impulsividad. ¿Qué pasa? Pues que dentro de esas dos categorías tenemos diferentes subtipos de casos. Y con lo de casos no me refiero a diferentes diagnósticos, sino a diferentes escenarios o situaciones que se tienen que producir para que se considere realmente un TDAH lo que a esa persona le está ocurriendo. Vamos a hablar primero de la inatención. Para hablar de inatención, primero tenemos que definir qué es la atención. La atención es una función ejecutiva, es decir, una tarea compleja que puede asumir nuestro cerebro, y podríamos definirlo como un proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para actuar en consecuencia. En muchos casos la atención se confunde con la concentración y en realidad no son tan diferentes, si bien la atención puede ser momentánea o más continuada. Y la concentración pertenecería más a ese segundo caso, ¿no? Cuando tenemos que mantener nuestra atención fijada en alguna tarea, en alguna actividad o en algo que requiera de nuestra participación activa. Por lo tanto, si estamos hablando de inatención, estamos hablando de una persona que tiene problemas con la atención. Para que se considere que esa inatención viene por un TDAH, tiene que haberse producido desde edades tempranas, tiene que haber sido algo mantenido en el tiempo. No vale con que haya sido una época difícil y por ello hayamos tenido más problemas de atención, sino que tiene que ser algo que por lo menos haya durado 6 meses, pero que realmente no se pueda achacar a otros problemas psicológicos o psicopatológicos que hayamos podido presentar. Para no hacer este vídeo tan largo, no me quiero meter en criterios diagnósticos como tal, sino que simplemente los quiero mencionar para que conozcamos bien de qué estamos hablando. Si queréis que haga un vídeo más específico sobre los criterios diagnósticos del TDAH, dejádmelo en los comentarios y lo tendremos en cuenta. Como decíamos, para que sea TDAH también tiene que haber otro componente, que sería el de la hiperactividad o impulsividad. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de impulsividad o de hiperactividad? Pues directamente a lo que la propia palabra nos indica, es decir, a personas que son inquietas físicamente o que sobrepiensan constantemente, entonces hay mucha hiperactividad a nivel mental, y que además son impulsivas, es decir, no suelen prever ni preparar aquello que les va a ocurrir, sino que a veces actúan de forma rápida e incluso luego se arrepienten de no haber meditado más sus decisiones. Al principio del vídeo comentaba que tenemos 3 subtipos, bueno, no sé si he dicho que eran 3, pero que hay diferentes subtipos dentro del TDAH, tal y como lo concebimos a día de hoy. Pues bien, estaríamos hablando de, por un lado, el TDAH inatento o con predominancia de inatención, por el otro, el TDAH impulsivo y, para finalizar, el TDAH combinado, de presentación combinada, que se llama. No hace falta ser muy espabilado para entender la diferencia entre estas 3 categorías. La primera se refiere a personas que tienen una predominancia en lo que se refiere a las dificultades atencionales. En el segundo caso estamos hablando de personas que la predominancia de su TDAH, es decir, del trastorno de los posibles problemas que vayan a tener, tiene más que ver con la parte impulsiva e hiperactiva. Y por último, en el caso de los perfiles combinados o de presentación combinada, tenemos predominancia de ambos tipos de problema. ¿Qué ocurre con esta categorización? Pues que no todas las personas con TDAH están muy de acuerdo con que ese tipo de descripción les defina. ¿Qué quiero decir con esto?
Pues que, por un lado, se considera un trastorno, que no es un trastorno mental, es un trastorno del neurodesarrollo, pero aún así se está considerando como una especie de enfermedad, cuando en realidad no deja de ser una divergencia de la normalidad, pero no tiene por qué ser algo patológico. No por lo menos en todos los casos. Por otro lado, se está hablando de un déficit de atención, que realmente no es del todo así. Fijaos, cuando una persona tiene TDAH y tiene esa dificultad con la parte atencional, no es que no pueda prestar atención a algo, sino que está prestando atención a todo y lo que realmente le cuesta hacer es filtrar la información importante o relevante, o por lo menos el estímulo al que tiene que responder en ese momento. Por eso muchas veces parecen personas despistadas, porque les llama más la atención o porque están dirigiendo más su atención a la ventana que al discurso o a la conversación que estamos teniendo. Y con el tema de la hiperactividad, que sería el final de esa descripción de este trastorno, tampoco se da en todos los casos, como hemos visto. En los casos de perfiles con predominancia en inatención, no tiene por qué darse esa hiperactividad. Sí que es verdad que normalmente a nivel mental se da en todos los casos y por eso el trastorno se llama así y no solo TDA, pero normalmente las personas con un perfil inatento son personas aparentemente quietas, tranquilas, no tienen por qué destacar por estar siempre moviéndose, haciendo tics o tal. Seguramente si estás viendo este vídeo y has llegado hasta aquí es porque tú crees que podrías tener TDAH o que alguien de tu entorno lo podría tener. O si no, pues porque tienes curiosidad sobre esto. Así que a continuación te voy a dejar una serie de señales, de rasgos que podrían sugerirnos que una persona tiene TDAH. Por un lado, tenemos las distracciones constantes. Que sea una persona que parece que no nos escucha cuando le hablamos durante más de 20 segundos. Que sea una persona que, como decía, mira más la mosca que está en la ventana que a nuestros ojos si le estamos hablando. También las personas con TDAH suelen manifestar dificultades para organizarse y concentrarse. Es decir, todo lo que sean tareas complejas para nuestro cerebro, que tiene mucho que ver con la parte de las funciones ejecutivas, que de hecho se ubican en el córtex prefrontal, que es, curiosamente, la parte cerebral que las personas con TDAH suelen tener atrofiada, aunque eso suene fatal, les van a costar más. Por otro lado, tenemos un hiperfoco bastante también típico en los casos de TDAH. Es decir, que una vez que esas personas consiguen sobrepasar todas esas barreras de la inatención o de los problemas de atención sostenida, entran en una especie de flow que llamaríamos, ¿no?, según Csikszentmihalyi, es decir, en un estado de concentración muy profundo y que puede alargarse mucho en el tiempo. Y esto hace pues, que luego pierdan la noción del tiempo o no sean conscientes de los estímulos que hay a su alrededor porque estén muy enfocados en una sola tarea o cosa. Por eso decía también que lo de inatención o de que no haya atención o de que haya problemas déficit atencional hay que cogerlo con pinzas. Por otro lado, como decíamos, suelen ser, no siempre, pero con cierta frecuencia, personas que tienen dificultades a la hora de no ser impulsivas porque a veces se anticipan a pensar antes de actuar. ¿Esto qué implica? Pues que, por ejemplo, estén interrumpiendo constantemente o que a veces respondan sin pensar o actúen sin pensar. Asimismo, las personas con TDAH pueden y suelen tener problemas con la gestión del tiempo. Y esto es algo que las personas que no tengan TDAH también les puede pasar. Pero en el caso del TDAH y con muchos de estos rasgos o síntomas que mencionamos, no es tanto que ocurra o no, sino la frecuencia y la intensidad con la que ocurra. Todo el mundo puede perder las llaves, pero si las pierdes 7 veces al día, pues no es lo mismo que si las pierdes una vez al mes. Además, parece haber algún tipo de relación entre la alta sensibilidad y el TDAH, pero esto es algo que todavía está por estudiar. Y hay muchos psicólogos y psiquiatras que consideran que esto tiene más que ver con la personalidad que no tanto con la alta sensibilidad, si es que la alta sensibilidad existe o es un rasgo. Entonces este tema por ahora está un poco en tierra de nadie y necesitamos más investigación para poder llegar a más conclusiones sobre esto. Puede ser que también te preguntes, ¿cómo puede ocurrir esto a personas y que no se den cuenta hasta la edad adulta que han tenido un TDAH toda su vida? Pues esto es un caso más común de lo que ocurre. Y puede ser por varias causas, entre ellas que sean personas que también tienen altas capacidades o alguna facilidad que de alguna manera enmascare o tape esas posibles dificultades o retos añadidos que le suponga tener TDAH, o que sea un caso que llamaríamos subclínico, es decir, algo que no es muy evidente y que la persona pues con la edad y con la madurez también ha aprendido a vivir con ello y a ir buscando herramientas para gestionarlo de alguna forma, y que hasta que no se encuentra realmente ante una situación en la que se puede ver desde fuera y darse cuenta de lo que le ha estado pasando toda su vida, no le da la importancia como para que se le diagnostique. Si has dado clic a este vídeo pensando que ibas a salir con un diagnóstico de TDAH bajo el brazo, lo siento mucho, pero esto no funciona así. Y lo digo tan claro porque en otro vídeo que hice sobre autismo, que es bastante parecido a este, pero en vez de hablar de TDAH hablo de autismo,
Muchas personas se enfadaron porque pensaban que yo estaba tratando de cambiar un diagnóstico bien hecho por un vídeo de YouTube de divulgación. Y para nada, esta no es la intención de este vídeo. Siempre recomiendo que si tú tienes sospechas de algo así y realmente quieres salir de dudas, lo consultes con un profesional. En Proyecto Zebra te podemos ayudar a salir de dudas si es que así lo quieres. Este vídeo lo hago con la finalidad de que muchas personas que se hayan podido sentir raras o disfuncionales en algún momento de su vida, si llegan hasta aquí porque tienen sospechas de poder tener algo tipo un TDAH, por ejemplo, puedan corroborar un poco más esa sospecha, que no despejarla completamente. Dicho esto, y como ya es tradición en este canal, te voy a traer a continuación 10 preguntas que te puedes hacer tú a ti mismo o a ti misma como si fuera un cuestionario, que ya digo, no sustituye para nada un diagnóstico hecho por un profesional, pero que te puede acercar un poco más a resolver tus dudas. 1. Cuando tienes que hacer una tarea que no te entusiasma, aunque sepas que es importante y tenga una fecha límite, ¿te cuesta mucho mantener la atención? 2. ¿Eres una persona que empieza muchas tareas pero que termina muy pocas? 3. ¿Te ocurre que en una conversación o en un discurso tu mente va saltando de un lado a otro y te cuesta hasta a ti mantener el hilo de aquello que estás explicando o no irte por las ramas? 4. ¿Pierdes o extravías objetos frecuentemente, es decir, cada semana, que sean de uso diario, como pueden ser las llaves, tu monedero? 5. ¿Sueles subestimar el tiempo que vas a tardar en hacer algo y por ello te cuesta gestionar bien tu tiempo y siempre sueles ir con prisas o agobiado o agobiada? 6. ¿Tiendes a actuar sin pensar y luego te arrepientes de aquello que has hecho o has dicho? 7. ¿Sientes que tienes dificultades para mantener la atención, pero que a la vez te fijas en detalles que seguramente otras personas no hayan detectado, como por ejemplo una mancha minúscula en una pared o que una puerta no encaje perfectamente en su marco? 8. ¿Eres una persona que se distrae muy fácilmente con ruidos, pensamientos o cosas que sucedan a su alrededor? 9. ¿Te pasa que tienes épocas súper productivas y luego otras fases o épocas de mucho agotamiento o bloqueo total? 10. ¿Desde pequeño o desde pequeña has tenido problemas en el colegio porque te decían que eres distraído, impulsivo, desorganizado o que estabas en la luna? Como suelo decir, si has respondido que sí a más de 7 de estas preguntas, es bastante posible que tu perfil sea compatible con un TDAH. Dicho esto, y mucho cuidado, no todas las personas con TDAH van a decir que sí a todas estas preguntas. Y puede ser que personas que hayan dicho que sí a las 10 no tengan un perfil de TDAH. El TDAH, especialmente en personas adultas que ya han tenido todo un desarrollo de años, se puede confundir con relativa facilidad con, por ejemplo, un trastorno de ansiedad. Siempre que hay alguna dificultad, algún problema a nivel psicológico, es necesario que se explore el porqué. Y más allá de buscarle una etiqueta o un nombre, que se busquen formas de resolverlo, de revertirlo de alguna forma para que esa persona esté lo mejor posible. Así que si consideras que tu perfil podría ser compatible con un TDAH o tienes esa sospecha, te recomiendo, como siempre digo también, que salgas de dudas, que consultes con un profesional. Si quieres, en Proyecto Zebra te podemos ayudar y sobre todo que sigas trabajando en conocerte mejor.